Bienvenidos una vez más a Diálogos de Esperanza, donde nuestro principal deseo es que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, que es la Biblia. Deseamos que te encuentres bien y que esta semana sea de gran bendición. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Me encuentro muy bien, como siempre, contento de estar en este espacio, en Diálogos de Esperanza, contento de poder platicar un poco sobre lo que hemos aprendido. Seguimos en el libro de Marcos y pues también muy contento de poder saludar a muchos amigos, a muchos hermanos en Cristo. De alguna manera nos han comentado que nos escuchan en Venezuela, nos escuchan también en México. No sabemos en qué otros lugares, pero si tú nos escuchas de algún otro país diferente a Canadá, Venezuela o México, nos puedes escribir. Nos anima mucho saber que este espacio también está siendo de bendición para ti. Así que bueno, Aremi, yo estoy muy contento de poder estar en esta lección, en el repaso de la lección número 9. Así que vamos a dar inicio con esto, ¿verdad? Claro que sí, y recordar el título, que es Controversias en Jerusalén, y tenemos nuestro texto clave que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, y dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. ¿Qué te parece si nos diriges en oración? Por supuesto, vamos a orar allá donde estás. Te invito a que tú puedas con reverencia hacer esta oración junto con nosotros. Querido Señor que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este espacio con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia en Cristo. Y por supuesto, compartir este espacio contigo al abrir tu santa palabra, Señor. Queremos pedir tu bendición y que tu Espíritu Santo pueda poner en nuestra mente el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras inquietudes y ponemos en tus manos todas las preocupaciones, las dificultades que cada una de las personas que están escuchando este repaso puedan tener, Señor. Dirígenos y acompáñanos, te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio. El día domingo nosotros vamos a encontrar el título La entrada triunfal. Durante esta semana hemos estado estudiando el capítulo número 11 de Marcos y también estudiamos el capítulo número 12, pero en estos momentos en la entrada triunfal nos vamos a ubicar en los primeros 11 versículos de Marcos 11. Entonces, tenemos entonces acá el relato de Jesús llegando a Jerusalén. Nosotros hemos estado acompañando a Jesús a lo largo de diferentes lugares en su ministerio terrenal. Y bueno, por fin ahora, Aremi, Jesús se acerca a Jerusalén. Y cuando él llega a unas aldeas, a unos pueblitos que estaban muy cerca, le dice a sus discípulos que vayan y que pidan por un animalito muy especial. La Biblia dice por un pollino. Y un pollino es algo como un burrito, un asno joven. Así que un burrito joven. Y él les dice: miren, ustedes van a entrar a esta aldea y se van a encontrar allá un pollino que lo van a encontrar atado. Entonces ustedes lo desatan y me lo traen. Si les pregunta a alguien, díganle que el Señor lo necesita y que después lo vamos a devolver. Así que no se puede malinterpretar acá de que estaban tomando algo que no les pertenecía. Lo estaban tomando prestado, ¿ok? Así que entonces los discípulos entran y tal como Jesús les dijo, se encuentran a este animalito y se lo llevan a Jesús. Ahora Jesús se sube en este animalito y entra a Jerusalén y nos dice el relato que muchas de las personas entonces ponían sus mantos, unos agarraban, cortaban palmeras y estaban poniéndolos delante del camino de Jesús. Y mira, Aremi, es muy lindo porque hemos estado escuchando en muchos otros relatos en el libro de Marcos que Jesús
les decía, miren, no digas quién soy, no reveles quién soy. Muchos le habían dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero él les dice, mira, no lo digas todavía no es el momento. Como reservando esa identidad Como real. reservando esa identidad real, exacto. Sin embargo, ahora él, pues digamos que está anunciando ahora sí, aquí ya llegó el Mesías que todos están esperando. Y tú puedes notar que cuando él está entrando a Jerusalén, pues eso llamó la atención de toda la ciudad. Era una ciudad muy grande. Y entonces la manera en que él entra, pues es una manera muy especial. Sentado en un pollino, en un burrito, y mucha gente ponía las palmeras. Y vemos que todo esto, pues llamó la atención en todo Jerusalén. Cuando tú lees la manera en que entonces entra Jesús, ¿qué puedes percibir de esta manera en la que Jesús entra a Jerusalén? Claro, y es algo que el pueblo pues también estaba relacionado, ¿verdad? Porque era como un símbolo, una representación de una entrada real, ya que, por ejemplo, en el caso de Salomón, ¿recuerdas la historia cuando en ese momento toman a Salomón por los siervos y la orden era de que precisamente montar a Salomón en una mula, en un pollino y llevarlo allá, ¿no? Como esa entrada, y Salomón, recordemos que era el hijo de David y David era un rey. Entonces esa entrada, Jesús revelaba su identidad real. Totalmente, ¿no? Y bueno, también eso nos hace una referencia que desde que cuando sucedió eso de la entrada de Jesús, pues 500 años antes nos menciona la Biblia, estaba ya anunciado la forma en que Jesús, el Mesías, iba a entrar. Y tal cual la forma, mostrando la humildad, la sencillez, pero como un rey. Y eso el pueblo lo recibió de tal forma. Así es, precisamente el profeta Zacarías, él hizo una profecía y como bien lo mencionas, los reyes de Israel, los reyes del pueblo judío, pues entraban de esa forma. O sea que este animalito, digamos que estaba ligado a la idea de la realeza en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y precisamente Zacarías, él hizo, allá en el capítulo 9, versículos 9 y 10, él dijo escribió estas palabras: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y mira que en ese momento, delante de todos los que estaban en Jerusalén poniendo sus palmas, poniendo sus mantos, Jesús está entrando y bueno, sí que llamó la atención de toda la ciudad. Y bueno, después de esto Jesús entró a Jerusalén, pero se nos dice en el relato que él se fue después a descansar allá en los alrededores, particularmente se fue a Betania, ¿no? Y eso nos lleva al relato que tenemos en el día lunes, que lleva por título Un árbol maldito y un templo purificado. Como que dos cosas antagónicas, ¿verdad? Sí, opuestas. Bueno, los siguientes versículos que en los que meditamos fueron Marcos 11, del versículo 12 al 26. Ya tenemos a Jesús de nuevo en camino a Jerusalén. Él estaba en Betania, se va a Jerusalén y en el camino a Jerusalén se encuentra a un árbol, a una higuera. Y mira que Jesús entonces, pues él tenía hambre y Jesús la ve de lejos y se acerca tratando de buscar si hay algún fruto en este árbol. Pero para su decepción el árbol no tenía ningún fruto, así que se quedó con hambre Jesús. Y entonces él declara estas palabras, lo que podemos leer en el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.
Y los discípulos escucharon estas palabras. Así que yo imagino que se sorprendieron como diciendo, ¿será que Jesús se molestó con este árbol? Claro. O sea, porque mira como que... Si como el árbol que, no escucha, ¿no? como que el árbol no escucha y ¿por qué dijo esto? ¿No? Y prácticamente eso era como una maldición. Ahora, lo que nos encontramos si seguimos leyendo es que Jesús se va ahora al templo. Y cuando él llega al templo, este es un relato que muchas personas han leído y que conocen, se encuentra con algo que ya estaba establecido en el templo ahora. Se encuentra con que, por ejemplo, los animales que eran para el sacrificio ya se estaban comercializando en los atrios del templo. Y pues yo me puedo imaginar eso, no sé dónde vives tú, pero piensa en el mercado de tu ciudad. Y puedes mirar un ambiente similar a ese mercado que tú te estás imaginando. Así que a nuestro Señor Jesús no le agradó en nada lo que él estaba presenciando. Y pues él toma una actitud que llamó mucho la atención y que a muchos les parece un poco polémico, porque se nos dice que él empezó a ahuyentar a la gente y quizás podemos pensar en un Jesús que en ese momento estaba con la emoción del enojo y empieza a cuestionar a los que estaban allá. En el versículo 17 les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Yo me imagino que cuando Jesús hace eso, lo hace de una manera enérgica y por supuesto él está hablando con propiedad. Claro, con mucha autoridad. Claro que podemos quizás percibir esa emoción del enojo, pero está diciendo verdades y sobre todo que él acusa de un sistema que se había generado por los líderes religiosos. Por los líderes. O sea, es algo que no estaba implementado por parte de Dios y ellos implementan esa acción de tal forma convirtiéndolo como se menciona, ¿no? Como un mercado. Claro, y eso es muy, muy importante para nosotros porque, mis queridos amigos, nosotros debemos de evaluar en qué momento nosotros estamos pisando terrenos peligrosos, ¿no? Cuando hablamos de la casa de Dios, cuando hablamos de las actividades que nosotros realizamos. Jesús lo dice muy claro acá. En este lugar lo más importante es la comunión con Dios. Todas las otras actividades pasan, digamos que a segundo plano, pero el centro es la comunión con Dios. Y en ese lugar prácticamente se había hecho un comercio, yo me imagino que había ese interés por lucrar con lo que se estaba haciendo, con esos animales que eran utilizados para las ofrendas. Pero Jesús se encuentra con esta situación y le llama la atención a todos los que están allá. Ahora, muchos se preguntan, ¿y qué pasó con lo de la higuera? Porque, ¿por qué mencionan a la higuera? Luego nos fuimos al templo. ¿Qué tiene que ver con el templo? Bueno, pues después de que ocurre esto, obviamente que todos se enfadaron, los sacerdotes y todas las personas, los líderes religiosos se enfadan con Jesús. Y entonces cuando llega la noche, pues Jesús sale otra vez, se regresan, salió de la ciudad. Y entonces pasan por donde estaba la higuera. Y la higuera que vieron en la mañana, a la que Jesús le dijo, nunca más va a comer nadie de tus frutos, resulta que ahora se ha secado. En el versículo 21 nos dice que Pedro entonces recuerda, y le dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero bueno, ¿qué relación tiene? Porque nos menciona a la higuera 2 veces. Nos menciona a la higuera cuando iban a Jerusalén, al templo particularmente, y después de que pasa ese episodio que vemos en el templo, nos vuelve a mencionar a la higuera.
Bueno, pues como hemos repasado y leído en la historia, sin duda alguna, la acción que hace Jesús con la higuera, pues es un mensaje para los discípulos y no solamente para ellos, sino hoy en día para nosotros. Porque si bien Jesús al acercarse a este árbol, él se acerca porque pareciera que es un árbol por fuera sano, frondoso tal vez, y mostrando una apariencia de tener frutos. Y bueno, al hacerlo en paralelo con lo que él estaba viviendo con los líderes religiosos, nos estaba mostrando que en apariencia las personas religiosas, las personas que, y nos vamos a incluir también nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Porque muchas veces podemos tener una apariencia nosotros de ser personas saludables espiritualmente, capaces de poder testificar conforme lo que Jesús quiere, pero realmente estamos secos, o sea, no tenemos fruto. Y eso es lo que Jesús estaba dando a entender a sus discípulos. Tengan cuidado con las apariencias, porque de esta forma ustedes pueden engañar a otros y al final nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Entonces el hecho de que Jesús revela esa verdadera identidad de este árbol, también revelaba la identidad de las personas que estaban involucradas en todos esos rituales del templo. Por supuesto. Y en los últimos versículos de esa parte sí que les hace unas recomendaciones, creo yo, para contrarrestar el peligro de que ocurra lo que tú estás señalando que había en estos líderes religiosos. Los versículos 24, y ya ahí llegamos hasta el texto que nos sirvió de base, dicen: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y recordamos un poquito de que esto lo hizo después de pasar por el templo. Sabemos que allí la gente iba también para tener ese encuentro con Jesús, o sea, con Dios. Entonces en ese momento Jesús sabía los corazones de los que estaban allá, pidiendo, orando, pero realmente su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿no? De hecho, esos animales que estaban en venta, pues representaban ese vínculo con el perdón, ¿verdad? Porque representaban precisamente el sacrificio que Jesús ya estaba muy cerca de hacer. Nos vamos ahora al día martes, y el título en este día es: ¿quién dijo que podías hacer eso? ¿A quién se lo están diciendo? Bueno, se lo están diciendo a Jesús. Una manera en que de repente los sacerdotes, los líderes del templo, entonces se acercan hasta Jesús. Después de que ocurrió ese episodio donde Jesús, pues como hijo de Dios, como el Mesías, como el prometido de Dios a su pueblo, va y amonesta a todos en el templo. Entonces a los sacerdotes no les gustó eso, y podemos ir ahora a los versículos 28 ya en Marcos 11, seguimos. Ahí le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le están diciendo, bueno, ¿tú quién te crees? Le están diciendo a Jesús. O sea, ¿tú por qué lo estás haciendo? Lo que había vivido anteriormente, ¿no? El de poner la orden en el templo. Poner la orden en el templo. Recordemos, nosotros hemos visto a Jesús cómo andaba. Era un hombre sencillo, era joven, era de origen humilde. Y ahí se confronta con la élite de los líderes religiosos y le preguntan, bueno, ¿tú quién te crees? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quién te dio permiso a ti? ¿Quién te dio la autoridad para poder hacer lo que estás haciendo? Me encanta mucho cómo le... Sí, de hecho yo me reí un poco mientras leía esto, porque me gustó muchísimo cómo Jesús es muy sutil para contestar todos estos cuestionamientos. Así que me gustaría que lo lean ahí con nosotros. En el versículo 29, Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme.
y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. O sea, ellos dijeron, mira, no nos vamos a meter en problemas, cualquier cosa. Ya Jesús ya se dio cuenta de qué estamos tratando de hacer acá y nos la puso muy complicada. Así que dijeron, vámonos por la fácil. No sabemos, le dicen. El versículo 33 nos dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y eso me pareció sumamente gracioso porque ellos llegan hasta Jesús a cuestionar y le dicen, bueno, ¿tú quién te crees? Y Jesús, de manera muy sabia, les dice, miren, contéstenme esto y yo les digo con qué autoridad. Pero nosotros vemos a estos líderes desafiando a Jesús, desafiando al Hijo de Dios. Y Jesús, como Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, tiene la paciencia todavía para dar esta respuesta. No sé qué te parece a ti la manera en que Jesús contesta esto, porque la respuesta no acaba allí, ¿verdad? Pero ¿qué puedes notar tú o qué podemos aprender sobre la manera como Jesús maneja esta confrontación? Sí, es una forma bastante inteligente, ingeniosa, sabia, que solo proviene del Espíritu Santo, ¿no? Porque eso nos enseña a nosotros cuando alguien viene y te empieza a retar. Para nosotros retar es a confrontar tal vez, desafiar. Tener ese temple, en un temperamento apacible, capaz de poder responder con una serenidad ante las circunstancias, que no es nada fácil. Después de haber vivido tantas cosas como las que vivió Jesús, eso a nosotros nos lleva a pensar mucho cómo responder ante esas personas que lo único que quieren hacer es molestar prácticamente, provocar. ¿no? Provocar. Y bueno, pues creo que esa respuesta de Jesús hace que los que estaban alrededor, incluso los mismos que preguntaron, pues se sigan allá cuestionando, bueno, ¿y quién eres entonces? ¿No? O sea, seguían con esa, al tener una respuesta tan excelente, pues ellos mismos yo creo que se han contestado, este no es cualquier hombre. Claro. Ahora, a Jesús, más allá de que lo trataban de poner en trampas, de cuestionarlo, de molestarlo, de provocarlo, Jesús sí que estaba preocupado por cada ser humano. Nosotros podemos ahora mirar en el capítulo 12, en los primeros 12 versículos, que entonces Jesús, después de que tienen este diálogo, ahora entonces Él les relata una parábola. Y en esta parábola Él describe a un hombre que planta una viña y que se la da arrendada a unos labradores, y estos labradores pues la toman. Y en cierto tiempo nos dice el relato que el dueño manda a sus siervos para pedirles fruto de esa viña. Y sin embargo, la actitud de estos labradores pues es no darles nada, y además pues se empiezan a tener problemas con cada uno de los siervos. Nos dice que llegan incluso a herir a los siervos que están mandando por el dueño de la tierra, de la viña. Y finalmente hacen esto con cada uno de los siervos que son enviados. Así que el dueño de esta viña dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. No creo que tengan la misma actitud con él, porque pues va de mi parte, es mi hijo. Así que lo manda, y lo que ocurre es que más allá de lo que había pensado el dueño, los labradores no tienen ningún respeto ahora por el hijo del dueño, sino que agarran y terminan asesinando al hijo del dueño de la viña. Bueno,
nosotros podemos ver esto como una parábola, un relato, pero Dios les está haciendo un llamado precisamente a esos líderes. ¿Y qué manera de entregarles un mensaje a estos hombres que estaban parados allá? Sí, prácticamente pensando cómo matar a Jesús. Exactamente. Prácticamente Jesús les está revelando lo que va a ocurrir con la actitud que ellos están tomando. Jesús en su amor, en el amor que vino a manifestar de su Padre, les da la oportunidad de reconocer lo que está ocurriendo y les revela lo que va a ocurrir y cuál va a ser el desenlace de la postura que ellos ya han tomado. Así que nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué ocurre ahora en el siguiente episodio. Nos vamos a el día miércoles, deberes terrenales y resultados celestiales. Y ahí estamos estudiando el capítulo 12. Estamos en los versículos 13 al 27. Y tenemos algunas cosas que también son muy, muy conocidas por muchas personas. Tenemos otra vez a los fariseos llegando hasta Jesús. Y en esta ocasión, pues también ya habían diseñado un plan para poner una trampa más. Y le llegan con una pregunta, en este caso, sobre el tributo. Nosotros sabemos que el pueblo judío estaba siendo gobernado por los romanos, así que ellos llegan con la pregunta que nosotros podemos encontrar en el versículo 14. Y mira la manera en que se expresan hacia Jesús. Y bueno, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿qué pueden percibir en el tono en el que ellos se refieren a él? Versículo 14 dice: viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Wow, qué modo. Yo me imagino un tono con tanta ironía, ¿verdad? Sarcástico. Sarcasmo y bueno, esa forma de desafiar nuevamente. Y bueno, vamos a ver la excelente respuesta de Jesús. O sea, esas palabras, por más bonitas que se escuchaban, yo me imagino que lo dijeron en un tono totalmente provocador, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús siempre estaba en comunión con el Espíritu Santo. Así que el versículo 15 nos dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y entonces Jesús les dice: miren, tráigame la moneda. Le dan la moneda a Jesús, se la entregan en su mano, Jesús la mira y les hace una pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le contestan: de César. Versículo 17, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron con la manera en que respondió Jesús. Nuevamente, no puede caer Jesús en la trampa que tratan ellos de poner. Pero llega otro grupo. Ahora llegan los saduceos. Y los saduceos se caracterizaban porque entre sus doctrinas ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos vienen y me parece que en una, situación hipotética, ellos le preguntan en el versículo 19: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Y qué es lo que les responde? El versículo 24 nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?
porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿y no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bueno, aquí hay muchas cosas que vale la pena mencionarse. ¿De qué nos está hablando acá? Porque pareciera, y puede ser que cuando él dice estas palabras, podrían entender algunas personas que estas personas que mencionamos estaban vivas, o por qué estamos mencionando, o por qué Jesús mencionó esto. Claro, cabe resaltar que este grupo de llamados saduceos solo aceptaban los 5 libros de Moisés. Así es. Solo los 5 libros. Entonces, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Entonces, aquí Jesús les responde precisamente en un capítulo que está en Éxodo 3. O sea, su mayor, la doctrina que no aceptaban era la de resurrección. Bueno, y justo en ese versículo que acabas de leer, donde menciona, pues, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, soy el Dios de ellos. Y sabemos que para ese entonces ellos ya no estaban, ellos ya habían descansado, ¿no? Descansado, estaban ya, descansando como decimos y creemos nosotros que pasa cuando uno tiene la muerte en estos tiempos. Entonces, aquí ellos le preguntan, bueno, y si Dios se refirió a ellos como el Dios de ellos, y ustedes creen en estos 5 libros, entonces allí está su respuesta, dando a entender que estaban invalidando esa doctrina del que claro. Ellos estaban aferrados en los libros de Moisés. Claro, por supuesto. O sea, Jesús va y les cita a la base de su doctrina, ¿no? Y pues sí que les hace este planteamiento. Y por otro lado, yo me quedaba pensando en la pregunta que ellos le hicieron. Y por supuesto que nosotros hemos visto que nunca había sinceridad detrás de esas preguntas, sino claro. Era el afán de hacer tropezar a Jesús. Pero yo creo que más allá de la actitud de ellos, yo sí me he encontrado con muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿y qué va a pasar en el cielo con mi matrimonio? Y bueno, Jesús sí que nos dice y nos lleva a pensar algo. El cielo difiere muchísimo de lo que nosotros conocemos aquí en este mundo, en este planeta, en esta tierra. Y nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia que el cielo es algo que nosotros no podemos imaginar. No nos podemos imaginar quizás cómo serán muchas cosas, pero sí que la Biblia nos deja en claro que van a haber muchas cosas en las que estaremos tan ocupados, que seguramente ese tema no va a ser de mucha preocupación en ese momento. Claro, y sabemos que actualmente seguramente habrán tantas interrogantes con mucha sinceridad que en ese tiempo Dios la va a responder. Por supuesto. Ahora nos vamos al día jueves y el título es el mandamiento más importante. Y ahora, a diferencia, hemos visto puros sacerdotes, escribas, a puros líderes religiosos tratando de entrampar a Jesús. Sin embargo, aquí en los versículos 28 a 34 de Marcos 12, ahora nos encontramos a un escriba que viene en una actitud muy diferente a la de sus compañeros. Y cuando él busca a Jesús, lo busca para hacerle esta pregunta. Él está registrado en el versículo 28. Él le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Ahora, a mí me sorprende mucho la actitud de este escriba y por eso mencionábamos que es muy diferente al de los demás líderes religiosos que allí se encontraban. El versículo 32 nos dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nos dice que ya nadie más quería hacerle preguntas a Jesús. Pero la pregunta que le hace Aremi creo que es clave en toda la Biblia. Claro. ¿Cuál de todas las leyes? Nosotros vemos muchos consejos, vemos muchos principios. El día de hoy existen muchas preguntas alrededor de la ley y al final de cuentas le dice de todo lo que está escrito, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál de todas las cosas que nos has dicho, que nos has enseñado a vivir, qué es lo más importante en la Biblia? Claro, y qué lindo que este escriba haya analizado y se dio cuenta de cuál era el mensaje de Jesús. Porque Jesús con toda autoridad lo decía, pero también lo hacía. Con el ejemplo. Con el ejemplo y con los hechos. Y yo creo que más que nada quedó asombrado con esa respuesta de Jesús, que al final nosotros sabemos que también no es algo que se menciona en el Nuevo Testamento, sino que era algo que el pueblo ya sabía, puesto que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y es decir, ¿sabes qué, Jesús? O sea, tú eres el maestro de maestros por excelencia, porque lo que tú dices lo estás haciendo. Este es el mensaje. Y creo que también esto es el llamado para nosotros, para cada uno de nosotros, porque si bien como tú mencionas, a veces tantas leyes, tantas cosas o exigencias que a veces uno se plantea, e incluso hasta uno mismo se pone más cosas y yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero nos olvidamos de lo principal, poner a Dios en primer lugar, y con eso Dios nos va a dar esa capacidad para poder amar a nuestros semejantes, que no es nada sencillo, déjame decirte, ¿verdad? Así es. Y empezando tal vez por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro vecindario. Y ese es el mensaje de amor que Jesús vino a enseñarnos. Incluso lo dejó claro, ¿no? También tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Tarea totalmente difícil. Así es, totalmente. Pero no imposible. No imposible para Dios. Así que, mis queridos amigos, mi querida familia, la esencia de todo lo que nosotros estamos leyendo, de todo lo que nosotros aprendemos en la Biblia, es vivir la experiencia del amor, porque Dios es amor. Dios nos hace una invitación a poder tener esa conexión con Él, a vivir esa experiencia de amor entre Él y nosotros. Y como bien lo mencionabas, si eso ocurre, si logramos tener esa conexión, ese vínculo de amor con nuestro Padre Celestial, por supuesto que Él nos va a enseñar a amarnos unos a otros. Que cada una de las personas que están a nuestro alrededor nos preocupen, nos duela y queramos ayudar a los que necesitan nuestro apoyo. Y como tú dijiste, aún aquellos que vienen y nos lastiman o tratan de hacernos daño. Así que, mis queridos amigos, les animamos a seguir conociendo a este Dios maravilloso a través del estudio de la Biblia. No se pierdan, todavía seguimos estudiando el libro de Marcos la próxima semana. Tenemos un nuevo episodio. Un nuevo episodio y con el título Los últimos días. Así que no se pierdan la siguiente lección, que también nos tendrá grandísimos mensajes. Te esperamos en Diálogos de Esperanza y te deseamos que tú puedas seguir aprendiendo y conociendo del Dios maravilloso a través del estudio de la Biblia.